En medicina y en psiquiatría clínica, la acción de evaluar y diagnosticar es un proceso fundamental. Tiene entre sus objetivos encontrar la naturaleza, las causas etiológicas de los síntomas que se observan y su clasificación y encuadramiento en un trastorno mental definido, con el objetivo final de ofrecer la posibilidad de plantear un tratamiento. La evaluación en psiquiatría forense, sin embargo, tiene como objetivo principal proporcionar la información necesaria al juez y a las partes sobre la evaluación científica de las anomalías, alteraciones o trastornos psíquicos y de su puesta en relación con la cuestión legal de que se trate. Y ello para auxiliar en la toma de decisiones con mayor conocimiento de la persona y sus circunstancias psíquicas. La evaluación se solicita como prueba pericial y los resultados son expuestos en informes escritos o bien de forma oral en el acto del juicio. La evaluación forense está basada en los mismos procedimientos, métodos y técnicas que la evaluación clínica. Si bien en nuestro ámbito existen algunas particularidades, entre las que podemos destacar las siguientes. No tiene una finalidad terapéutica, sino pericial. No tiene por qué ser una prueba solicitada por el interesado voluntariamente. Se lleva a cabo a petición de la autoridad judicial. La relación entre el psiquiatra forense o el médico forense y la persona a la que estamos evaluando no es la típica o característica relación médico-enfermo o médico-paciente. La confidencialidad o secreto médico habitual resulta modificado. El diagnóstico en psiquiatría forense tiene dos objetivos principales. En primer lugar, la detección de una anomalía, alteración o trastorno psíquico y, en segundo lugar, establecer un juicio clínico sobre las consecuencias que tiene esa alteración o esa anomalía y ponerlas en relación con la cuestión legal de que se trate. Es decir, no solo vamos a tener que emitir un juicio clínico, sino que vamos a tener que valorar una serie de consecuencias jurídicas. En relación al juicio clínico, debemos realizar algunas puntualizaciones. En primer lugar, es que no siempre se va a solicitar esta prueba pericial cuando son más evidentes los signos apreciables por personas incluso sin conocimientos en medicina, signos de una posible alteración o anomalía mental. En ocasiones el juicio clínico negativo, es decir, la exclusión de un trastorno mental, puede ser el objetivo de la pericia. En, por ejemplo, delitos que por su extremada violencia o por su naturaleza, es conveniente completar con este tipo de pruebas periciales, por ejemplo, en un caso de homicidio. Otra cuestión importante también en psiquiatría forense es que vamos a tener que realizar un doble diagnóstico, es decir, vamos a tener que evaluar cómo se encuentra la persona en el momento en el que realizamos la exploración, pero también tenemos que hacer un diagnóstico retrospectivo, puesto que tenemos que valorar cómo se encontraba, cuál era su estado psicopatológico en el momento en el que sucedieron los hechos. Por ejemplo, cuando estemos valorando la posible existencia de alguna alteración o anomalía con fin de la posible aplicación de una eximente de la responsabilidad penal, deberemos valorar el estado psicopatológico en el momento en el que en el momento en el que el individuo cometió los supuestos hechos. Sin embargo, en el ámbito civil, por ejemplo, podría ser valorar retrospectivamente la capacidad de una persona para otorgar un poder incluso años atrás, e incluso a veces este tipo de pruebas se pueden solicitar con la persona ya fallecida. Es evidente que las dificultades que se pueden plantear para resolver la segunda cuestión a veces pueden ser importantes. Hay ocasiones en las que se puede disponer de datos objetivos de tipo analítico, exploraciones por otros facultativos, que pueden darnos datos clínicos muy fiables de cómo se podría encontrar en ese momento.
También influye evidentemente pues el lapso de tiempo que haya pasado desde que se produjeron los hechos hasta que valoremos al paciente. Para un adecuado diagnóstico retrospectivo, hacer una buena exploración, una buena valoración y conocer pues la naturaleza y las características evolutivas de los trastornos, de las patologías mentales. Los juicios diagnósticos emitidos con relación a la valoración pues de estados anímicos ocurridos con anterioridad pues tienen mucho de interpretativos y por tanto con una carga de subjetividad mayor que ante procesos o trastornos más duraderos o persistentes, como puede ser pues un déficit intelectual o un trastorno orgánico. Para llegar al diagnóstico, además de los datos obtenidos en la exploración, como digo, es preciso recoger recuerdos, vivencias de cuando ocurrieron los hechos, pudiéndose valorar pues si existen déficit de memoria, si hubo ideación delirante, estados alucinatorios, si el sujeto refiere pues consumo de alcohol o de otras sustancias. Datos cuya fiabilidad y sinceridad pues puede resultar dudosa, si bien es posible que nos aproximemos y nos sirvan para llegar a conocer si se corresponden con vivencias experimentadas o si se trata de elaboraciones del sujeto con fines incluso de simulación. El procedimiento modo o sistema de hacer el diagnóstico en psiquiatría en realidad no dispone de unas reglas o normas estrictas a las cuales nos tengamos que sujetar. Sí existen, no obstante, una serie de pautas generalizadas en la práctica clínica que son más recomendables por su utilidad. Básicamente, en psiquiatría forense vamos a disponer de los siguientes elementos. En primer lugar, la entrevista clínica psiquiátrica, que sin duda pues, va a ser el instrumento principal y el más básico. En segundo lugar, pues, la entrevista a familiares o personas allegadas. En tercer lugar, pues, documentos, documentación, información externa, que puede ser tanto de tipo médico, médico-legal o pues, policial, atestados, denuncias, declaraciones. Y ya por último, pues las pruebas complementarias realizadas dentro del propio proceso evaluador, dentro de la propia prueba pericial. La entrevista clínica psiquiátrica, como digo, sin duda va a ser el instrumento principal y más básico. Pues de igual forma que sucede en el ámbito clínico. La cuestión es que en el ámbito clínico el psiquiatra pues utiliza la entrevista para conocer al paciente, para conocer la naturaleza de su problema. Fijaros que a día de hoy, incluso con el avance que han tenido las técnicas complementarias, como pueden ser pues, técnicas de imagen cerebral, la entrevista psiquiátrica sigue siendo el medio indispensable en la evaluación del paciente psiquiátrico. Es considerada crucial en cualquier rama de la medicina, pero es que en psiquiatría se considera una técnica esencial. Incluso podríamos decir que es un procedimiento propio de la psiquiatría. A través de la entrevista, pues, se obtiene información para llegar al diagnóstico y establecer un tratamiento o una pauta de intervención. En el ámbito clínico, y lo hago extensivo también al ámbito pericial, para obtener esta información y valorar el estado mental de una persona, un método muy válido es observar, conversar y explorar al paciente o persona a peritar. Para la observación no es necesario contar con la colaboración del interesado, es decir, hay pacientes pues, que no colaboran o que se niegan a responder, o incluso también pues, cabe la posibilidad de que la propia patología que sufre pues, le impida interaccionar con nosotros y responder a nuestras preguntas. Sin embargo, existen datos que sí nos puede proporcionar la mera observación del paciente, por ejemplo, pues, la forma en la que se presenta, el comportamiento general, la apariencia, el nivel de conciencia, la actividad psicomotriz, las actitudes de defensa, el negativismo, la oposición. Mediante la conversación se puede valorar ya desde el inicio también la actitud, la fluidez del pensamiento, el lenguaje, la riqueza y la lógica de su discurso, funciones pues, como la orientación, la capacidad de memoria. Y además, mediante la conversación, podemos obtener también datos en relación a la anamnesis, recoger datos personales o pues, detalles de interés médico que hayan tenido a lo largo de la vida del sujeto, antecedentes familiares, personales, del desarrollo patobiográfico. Ya por último, la exploración sí que es una parte de la entrevista en la que vamos a necesitar necesariamente la colaboración del sujeto.
Y bueno, básicamente es un método de captura, un sistema de captura de información. Vamos a tener que buscar datos, vamos a tener que buscar aplicando las reglas, el lenguaje, los códigos de la psicopatología descriptiva. De esta forma podremos conocer su estado de ánimo, la motivación, la percepción, el contenido del pensamiento, la capacidad de introspección. Como digo, es imprescindible que el sujeto colabore para poder explorarlo. Necesitamos conocer cómo expresa su mundo vivencial. Cada síntoma tiene su valor, pero no es suficiente para un diagnóstico. Tenemos que ponerlo en relación pues, con otros síntomas y con las circunstancias propias personales de la persona que estemos valorando. En ocasiones hay fenómenos psicopatológicos pues que no son tan fáciles de apreciar en una sola exploración transversal. Es necesario volver a citar a la persona, volver a explorarla e incluso cabe la posibilidad de que sea necesario mantenerlo en observación durante un tiempo suficiente para poder ver cómo se comporta, cómo interacciona con el medio, con los demás. Esto evidentemente en el ámbito de la psiquiatría forense es algo pues, que no es viable a día de hoy, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener en consideración y sobre todo en casos en los que el paciente pues no colabora, no quiere responder a las preguntas, sobre todo en determinados tipos delictivos y en determinados actos violentos debemos descartar cualquier posible alteración o anomalía, y si no tenemos los medios, no somos capaces o no disponemos del tiempo necesario, valorar siempre la posibilidad de su traslado a un centro hospitalario para que sea valorado allí con los medios y con los recursos necesarios para poder realizar este tipo de valoraciones. La entrevista básicamente pues, es un diálogo, una situación en la que nos vamos a relacionar con otra persona. Es decir, existe una cierta transferencia, un movimiento emocional recíproco que es necesario en la entrevista clínica, pero que también es importante, fundamental en la entrevista con fines periciales. Hay funciones psíquicas para cuya valoración es necesario contar con la colaboración de la persona. Necesitamos conocer su relato vivencial, que es algo subjetivo. La exploración psicopatológica no es más que buscar síntomas. El explorador debe conocer y manejar la técnica de la psicopatología descriptiva, porque es el sistema de captura de información que vamos a utilizar para la exploración, para esa búsqueda de síntomas, identificando los datos que nos permitan encuadrarlos en los grandes síndromes clínicos. En lo que respecta a la técnica de la entrevista, si bien no existe una técnica específica o concreta, sí que podemos decir que las entrevistas en el ámbito pericial suelen ser sobre todo semiestructuradas, es decir, combinan una técnica en la que el entrevistador pregunta libremente y va explorando las funciones psíquicas sin un orden reglado, pero suele ser complementada con una parte en la que sí se realizan preguntas más específicas según algún cuestionario o un protocolo específico. De todos modos, siempre es importante dejar hablar libremente al entrevistado y sobre todo no convertir la entrevista en un diálogo formal en el que se intercambian preguntas y respuestas. En el ámbito forense, la entrevista está condicionada por una serie de aspectos y cuestiones que resumimos a continuación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la persona a la que estamos entrevistando en realidad no ha acudido al psiquiatra para que le ayude a resolver algún problema, buscando un tratamiento que le ayude a aliviar unos síntomas. Lo que está haciendo es someterse a una prueba pericial y, por lo tanto, esto puede generarles cierta desconfianza y en ocasiones incluso una actitud claramente negativa y de no colaboración. Esto siempre tiene que ser valorado y tenido en cuenta. Sobre todo, valorar si la persona ha sido convenientemente informada del objeto de la pericia. A veces no llegan a conocer en realidad si deben facilitar o no cierta información,
puede que piensen que si dicen ciertas cosas o dan ciertos datos les puede pues provocar un problema, ¿no? Les puede meter en algún lío. También hay que tener en cuenta que vienen asesorados por abogados que a veces pues han seguido determinadas estrategias de defensa, como por ejemplo puede ser negar los hechos. Otra dificultad importante es la relacionada con el lugar en el que se realiza la valoración. Necesitamos contar con un local que disponga de unas mínimas condiciones y, si es posible, en ausencia de terceros, y que las medidas de seguridad que se requieran pues lo permita. Otra cuestión también importante es, y diferencial con respecto a la entrevista clínica, es lo relativo a la información y al secreto médico. Es muy importante que antes de comenzar la prueba informemos a la persona que estamos evaluando, que vamos a evaluar, de esta relatividad del secreto médico, sobre todo con respecto a la autoridad que nos ha solicitado la prueba. Decirle que la información que nos traslade será reflejada en un informe y que este informe será expuesto en un juicio oral. Sí que estamos obligados a guardar el secreto en cuanto a la no divulgación de lo obtenido en la prueba, pues ni a terceros ni a medios de comunicación. No se pueden nunca aceptar entrevistas en radio, televisión, hasta el juicio, e incluso después del juicio deberíamos considerar qué información ya es pública y datos acerca de los cuales pues se debe seguir manteniendo la confidencialidad. Respecto a la obligatoriedad de las pruebas en el ámbito penal, si bien es cierto que el consentimiento en estos casos de la persona a la que vamos a evaluar no sería estrictamente necesario, creo que en cualquier caso la voluntariedad en una valoración psiquiátrica es algo más que una cuestión ética. Daros cuenta que la actitud, evidentemente, de la persona va a ser distinta para relatar los hechos y sus vivencias. Una prueba pericial psiquiátrica sin consentimiento puede hacerse, pero siempre va a resultar incompleta. Si disponemos de la información suficiente, podríamos, pues, en caso de que así lo podamos valorar, informar si es o no competente para decidir, y que pues no tenemos más que respetar su decisión y comunicárselo a la autoridad que acordó la prueba pericial. En los casos en los que la prueba se realiza a petición de la defensa, está claro que en principio pues el interesado estaría de acuerdo, ¿no?, con la exploración y con ser valorado, pero aún así en esos casos se recomienda obtener igualmente el consentimiento e informar de todo lo que hemos venido pues explicando hasta ahora. Con respecto a la información que obtenemos a través de la entrevista con familiares, si bien puede ser pues una fuente de información muy valiosa, hay que tener en cuenta que esto no siempre va a ser posible. No se debe obviar el hecho de que la actitud de la familia hacia el miembro pues que esté implicado en un proceso penal pues puede resultar asimismo distorsionada, puede haber sesgos, tanto por un afán de ayudarle como por no tener la obligación de relatar hechos que desconocen si van a servir de ayuda o todo lo contrario, o incluso por sentimientos negativos hacia dicho miembro de la familia, con deseos de que sea inculpado y castigado. La mayor parte de los expertos, sin embargo, consideran que la entrevista con familiares debe formar parte de la metodología en la prueba pericial psiquiátrica. Debemos de informar siempre a la autoridad judicial y, por supuesto, debemos obtener el consentimiento de la persona a la que vamos a evaluar. Esto es algo que es exigible desde el punto de vista ético. Respecto a las otras fuentes de información externa a las que podemos recurrir para la valoración, bueno, pues sin duda aquí incluimos pues cualquier documento médico que nos pueda servir de su historia clínica. A veces son informes aportados por la defensa o por algún familiar. En otras ocasiones pues se nos permite o se nos da la autorización para acceder a su historial clínico y consultar pues informes o pruebas que puedan ser necesarias para la evaluación. En este grupo debemos incluir también pues
fuentes policiales, atestados, declaraciones. En este sentido, yo comparto la opinión con otros expertos de que en la medida de lo posible es mejor siempre ir a ciegas, ¿no? Para esa primera valoración, para ese primer contacto, esa primera entrevista. Si valoramos, antes de la entrevista valoramos y disponemos de información a través de atestados, declaraciones, la verdad es que esto, pues aunque sea muy sutilmente, nos puede provocar algún tipo de sesgo cognitivo. Por ejemplo, luego podemos caer más fácilmente en el sesgo de confirmación, incluso aunque no seamos muy conscientes de ello. Por eso yo particularmente recomiendo siempre ese primer contacto con la persona, esa primera entrevista, realizarla sin disponer de información externa. En cuanto a las pruebas complementarias, aquí pues podemos incluir desde pruebas de tipo analítico para determinación de tóxicos, por ejemplo, en orina o en cabello, pruebas biológicas también, como por ejemplo el estudio de marcadores indirectos de consumo de alcohol, pruebas de imagen, electrofisiológicas y por supuesto también las pruebas psicométricas. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que estos datos son complementarios, es información complementaria que en algunos casos puede estar especialmente indicado. Por ejemplo, una demencia incipiente en la que hay pues alteraciones conductuales bastante destacadas, bastante importantes, pues, y que de hecho han dado lugar al hecho delictivo por el que estamos valorando a la persona, pero que sin embargo los familiares ni terceros han evidenciado signos de que puede estar perdiendo la memoria o que puede tener pues episodios de desorientación o cualquier otro dato que nos pudiese hacer sospechar el deterioro cognitivo. Pero sin embargo pues han producido esas alteraciones de conducta, imaginaros pues conductas de desinhibición. Esto pues en una persona pues de cierta edad, vamos a poner de más de 65 años, sobre todo pues si hay factores de riesgo cardiovascular. La posibilidad de que estemos ante un cuadro incipiente de demencia es algo que siempre debe ser descartado. Bien, una vez que hemos visto ya de forma general el método, los instrumentos de los que disponemos para realizar la evaluación y el diagnóstico en psiquiatría forense, nos quedaría ahora pues explicar cómo recoger esos datos, cómo estructurarlos, es decir, pues la elaboración de una historia clínica en psiquiatría forense. Y esto lo vamos a dejar mejor para el próximo vídeo, así que por ahora me despido. Hasta pronto.